En el curso de los últimos 25 años, los estudiosos de la cultura política han estado de acuerdo que entre los ciudadanos de países democráticos estables se ha ido desvaneciendo ese sentido de responsabilidad y solidaridad, y en su lugar han ido apareciendo ciudadanos con un sentido del cálculo sobre los costos y beneficios de sus actos políticos. Lo que ha hecho que uno de los grandes retos siga siendo definir cuáles son los factores culturales que se asocian positivamente con instituciones democráticas asentadas. Todo sistema político está compuesto por unidades interrelacionadas. Mientras las estructuras políticas dictan la acción política, la cultura política es el sistema de creencias empíricas, símbolos expresos y valores que definen la situación donde la acción se lleva a cabo. En otros términos, la cultura afecta a la vez que es afectada por la forma como operan las estructuras. La cultura política también puede definirse como la forma en que los miembros de una sociedad procesan sus propias estructuras o instituciones políticas, o sea, sus experiencias con el gobierno, los partidos políticos, la burocracia, etc. Dado que las democracias más estables se asentaron en sociedades caracterizadas por un alto nivel de industrialización y en general de desarrollo económico, esto se considera un prerequisito para la implantación de las instituciones democráticas. También se ha probado que los niveles elevados de escolaridad y un mayor acceso a la información son elementos que impulsan la participación política de los ciudadanos. En América Latina, algunas experiencias recientes de regímenes que han transitado a la democracia han mostrado que las dificultades para impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico son un factor que atenta contra la vigencia y la consolidación de la vida democrática. Sin embargo, la propia crisis económica fue un condicionante para el derrumbe de los regímenes autoritarios y para el inicio de la transición democrática. Dentro de la aparición de nuevos actores y nuevas formas de participación política, Inglehart desarrolló una teoría basada en un modelo al que denominó como la jerarquía de las necesidades. De acuerdo con esta, el hombre tiene necesidades prioritarias que satisfacer y en ese caso no se plantea sino cubrir necesidades elementales de orden psicológico. A esto lo denomina valores materialistas. Mientras que por otro lado, cuando tiene garantizadas su seguridad y su subsistencia, descubre necesidades de otro orden, como la pertenencia a un grupo, la realización de sí mismo, la satisfacción de intereses intelectuales o estéticos, es decir, reivindica valores postmaterialistas. Siendo así que después de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades industrializadas y con un alto nivel de desarrollo conocieron una época de prosperidad y paz sin precedente que les hizo desplazar a un segundo nivel las exigencias económicas y favorecer el desarrollo de valores postmaterialistas. Este giro en los valores y aspiraciones explica, según Inglehart, la aparición en los años 60 y 70 de nuevas banderas políticas en relación a la calidad de la vida, la defensa del ambiente, la igualdad de sexos, entre otros, y también, a su vez, de nuevos movimientos y formas de organización social y política, por ejemplo, los movimientos feministas, ecologistas y demás. Ahora bien, hablemos de los indicadores culturales que ejercen mayor influencia sobre el mantenimiento de las instituciones democráticas, los cuales son, en primer lugar, un alto nivel de satisfacción personal con el estado de cosas, que derivan actitudes positivas hacia el mundo en el que se vive. En segundo, una alta tendencia a la confianza interpersonal, misma que es sumamente importante para el establecimiento de asociaciones y organizaciones encaminadas a la participación política. Y en tercer lugar, un rechazo al cambio radical, lo que quiere decir una defensa del orden existente y de su capacidad para impulsar su propio cambio. La satisfacción personal con el estado de cosas en general, como lo es con el trabajo, la familia, el tiempo libre, incluso con la propia organización de la sociedad, es un factor que respalda muy marcadamente a una cultura cívica, lo que da como consecuencia que estudios sobre cultura política comprueben empíricamente que la seguridad económica tiende a favorecer el sentido de satisfacción con la vida, haciendo que ésta se convierta en una verdadera norma cultural. El ingrediente necesario para la vida democrática es el sentido de confianza interpersonal, ya que éste alimenta la capacidad organizativa de una sociedad y junto con ella la posibilidad de que se desarrolle una participación política meramente eficaz.
Es también, a su vez, un factor indispensable para el buen funcionamiento de las reglas democráticas del juego, esto es, para que se reconozca al otro como un adversario con el que hay que convivir y, por ende, se considere a los partidos contendientes como una oposición leal. La existencia de un consenso en relación al orden democrático existente y a las vías institucionales para el cambio resulta ser un elemento indispensable de toda cultura cívica. Para ello, es necesario fomentar un patrón de orientaciones y actitudes que propicien precisamente a la democracia, por lo que es importante explorar el tema de la socialización, es decir, diferentes elementos, agentes y procesos de transmisión de valores. La cultura política sirve de sostén a la vez que es respaldada por las instituciones políticas vigentes, pues no es posible pensar en ciudadanos que mantengan una visión de la política basada en la confianza interpersonal y la satisfacción frente a la vida sin que existan instituciones que animen y den sentido a dichas percepciones. La socialización política, que hace referencia al tema de cómo, qué y cuándo aprende la población acerca de la política, es un proceso de aprendizaje e interiorización de valores. Además sirve de lazo de unión entre las orientaciones de una población hacia los procesos políticos y las normas que el sistema reclama como las vías de desempeño. De acuerdo con el tipo de instituciones que realizan la función socializadora, esta adopta dos modalidades. A. La manifiesta o directa, que se refiere a la comunicación expresa de determinados valores, y B. La latente o indirecta, que se refiere a la transmisión de información no propiamente política, pero que está cargada de un considerable potencial para afectar no solamente a las orientaciones y actitudes, sino a las propias conductas políticas de una población. Las fuentes de socialización que son relevantes son las que surgen de dos tipos de relaciones. 1. La relación entre los roles que una persona juega en la sociedad y en la política, y 2. La relación entre las experiencias que se tienen con la autoridad en la sociedad y en la política. Para modificar la cultura política se deben tener ciertas consideraciones. Una de ellas son las amenazas. Una de las amenazas es el choque que hay entre la cultura y la estructura política, considerando otros factores como el económico y la organización social. Han existido varios cambios de la cultura democrática al pasar de las décadas. El cambio más notorio ocurre en diferentes sociedades, tanto en su dimensión interna como en el plano internacional. El cambio no puede significar un cambio progresista, pero de cierta manera pueden aprovecharse para una cultura más abierta y plural. El entorno donde se desarrolla la cultura política tiene grandes rasgos, tanto en la familia, escuelas, medios de comunicación, y el Estado en sí. Cultura cívica, confianza interpersonal, reconocimiento del derecho y vivir de forma diferente. Todas y hasta más especificaciones forman el entorno donde se puede desarrollar una cultura política. Los actores múltiples han estado cambiando con el pasar de los años en la cultura política. Ya no es solo labor del Estado, sino de todas esas anclas que existen entre el Estado y la sociedad. Hablamos de un trabajo en conjunto que se unan para un bien común y así lograr una transición en la cultura política, por ejemplo, por la diversidad étnica o religiosa. Estos dos factores afectan mucho y amplían la diversidad cultural. Una cultura política democrática es el ideal para las sociedades en proceso de cambio, sobre todo si dicho cambio se requiere un sentido democrático, en la medida que constituye el mejor respaldo para el desarrollo de instituciones y prácticas democráticas.